Bueno, buenas tardes a todos. Quiero, como todos los expositores, realmente agradecer a los organizadores. Es muy bueno poder lograr esta convocatoria y que se genere una cultura arbitral en toda Latinoamérica, así que realmente los felicito. Bueno, la idea es hablar de las consecuencias de no aceptar una resolución CIADI. Yo creo que esta cuestión de la cuestión del cumplimiento de un laudo es fundamental. Un sistema de adjudicación como es el CIADI o como puede ser cualquier sistema judicial requiere sí o sí que el resultado de ese procedimiento se pueda ejecutar, que las partes cumplan lo que dicen los árbitros y el laudo. Dado que esta cuestión es fundamental para el sistema, me gustaría hacer un rápido repaso del sistema y por qué creo que el sistema es importante y por qué hay que, si bien es perfectible, es importante tratar de sostenerlo. Juan habló un poco de esto, Juan Rey. Sin embargo, a mí me gustaría aclarar un poquito cómo se llega al CIADI. Hasta no hace mucho tiempo no existía un sistema de arbitraje. Lo que teníamos eran superpotencias y países periféricos. Entonces, ¿qué pasaba cuando un inversor de una potencia imperial tenía un problema en algún país periférico? No existía un sistema de arbitraje. Entonces, lo que había era los inversores que tenían cierta llegada al gobierno, hablaban con el gobierno aceptaba de alguna manera acompañarlos en su reclamo y lo que hacían era enviar barcos de guerra a las costas de los países deudores a ver si de esa manera, de alguna manera los inducían a saldar sus deudas. Y esto no hace mucho tiempo de esto. Ahí se pueden ver algunos ejemplos en Latinoamérica. El último que pude encontrar fue en 1902. Estuvieron Alemania, Gran Bretaña e Italia, enviaron una flota que se ancló frente a Caracas, incluso se bajaron, estuvieron ahí los soldados alemanes y británicos, y se logró llegar a un acuerdo, por supuesto, con Venezuela. Venezuela aceptó pagar ciertas deudas que tenía. Esto generó, por supuesto, un revuelo en toda Latinoamérica y se generó, por ejemplo, la doctrina Drago, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, en el cual él sostuvo que no se podía utilizar las armas para cobrar deudas soberanas, que había que limitar el uso de la violencia. A principios de siglo, para de alguna manera limitar esto que se llamó la diplomacia de los cañones, era esto de mandar las cañoneras, se genera una convención, la Convención de la Haya, en la cual se establece que no se puede recurrir a la violencia si antes no se intenta un arbitraje, y igual se podían enviar estos barcos si la contraparte no aceptaba un arbitraje. Todavía se podían enviar barcos y armas y tirar tiros, pero había que ir a un arbitraje previo. El problema con este sistema es que el que iniciaba el arbitraje era el Estado. Era Estado contra Estado, no era un inversor. Y el problema de esto es que los inversores no tenían ningún tipo de control sobre el reclamo. Es decir, el Estado podía en cualquier momento terminar el reclamo, podía llegar a un acuerdo, no había ningún tipo de control. Entonces, como vamos a ver más adelante, como había un gran crecimiento en las inversiones a nivel mundial, se necesitaba algo más, algo que generara más protecciones para los inversores, que de alguna manera los incentivara a invertir y de esta manera generar desarrollo. Entonces se genera en el 65, después de un largo proceso que involucró numerosas reuniones en diversas partes del mundo, se llega a un consenso y se genera la Convención de Washington o la Convención CIADI, y a partir del 65 es posible que un inversor, un privado, inicie un arbitraje contra un Estado en base a derecho internacional. Esto es una cuestión, es algo inédito. Es la primera vez que sucede
es a partir del CIADI. A partir de la década del 60, bueno, aquí se puede ver el gran éxito que ha tenido el CIADI. Todavía hay países importantes que no son parte, como México, Brasil, Sudáfrica o la India. Sin embargo, es una convención muy exitosa. Acá podemos ver el crecimiento en los flujos de inversión desde la década del 90. Esto demuestra que la inversión internacional sigue creciendo, va a seguir creciendo. Entonces, van a seguir habiendo disputas. Entonces, es necesario tener un sistema para resolver las disputas que se generan. Yo no digo que vamos a volver a la época de vamos a tirar tiros hasta que nos paguen, pero es importante tener un sistema. Acá se puede ver la cantidad de tratados de inversión. La línea gris ahí muestra el crecimiento que ha habido. Se puede ver, sí, que hay cada vez menos, cada vez se firman menos, pero la verdad es que hay una saturación. Es decir, hay muchos países que ya han firmado tratados bilaterales y no se pueden seguir firmando tratados, pero se siguen firmando y si se fijan bien, entre 2012 y 2013 se nota un crecimiento en la cantidad de tratados. Y esta es la cantidad total de arbitrajes de inversión. Como se puede ver, grandes crecimientos. Ahora voy a explicar un poquito por qué salta tanto, se ve el crecimiento tan grande entre 2001, 2002 y 2003. Tiene que ver un poco con mi país. Y acá me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes de ya entrar directamente al tema que nos ocupa. Como decía al principio, el sistema es perfectible. Sin embargo, algunas de las críticas que se hacen contra el sistema y que, por ejemplo, hizo Venezuela en 2012, cuando Venezuela decidió salirse del CIADI, es que el CIADI siempre decidía, los tribunales CIADI, los tribunales de advertencia CIADI, siempre decidían a favor del inversor. Entonces, si uno mira los números, uno se da cuenta que eso no es tan cierto. Entonces, por ejemplo, acá simplemente me he enfocado en los casos latinoamericanos. Entonces, en total en el CIADI han habido 68 casos que tienen laudos finales. En 32 de esos casos, es decir, casi la mitad, el tribunal decidió que o bien no tenía jurisdicción, con lo cual el caso no pudo seguir adelante, o bien decidió que el Estado no era responsable. Con lo cual, en la mitad de los casos, de alguna manera ganó el Estado. El inversor no logró su cometido. En los siguientes 36 casos, los tribunales determinaron que había una responsabilidad del Estado. Solamente hay 32 casos en los cuales hay una decisión de daños. Es decir, hay 4 casos en los cuales los tribunales todavía están dijeron sí, el Estado es responsable, pero no han decidido cuánto tiene que pagar el Estado al inversor por el daño causado. Mirando estos 32 casos, en el cual ya hay una condena de daños, lo que notamos es que entre lo que reclamó el inversor y lo que finalmente se le otorgó, lo que finalmente otorgó el Estado, es alrededor del 40% de lo reclamado. Entonces, si uno mira, y esto sin contar, por supuesto, los intereses, solamente el capital. Si uno contara los intereses, el número sería mucho menor. Entonces, si uno mira estos números, puede llegar a la conclusión de que de todos los casos que presentan los inversores contra países latinoamericanos hasta hoy, han ganado más o menos la mitad. Y en los casos que ganaron, se llevaron, o digamos, recibieron menos de la mitad de lo que reclamaron. Entonces, creo que esa idea de que el CIADI siempre decide en contra de los estados no es tan cierto. Es un sistema que hay que mejorarlo. Por ejemplo, Costa Rica es parte de CAFTA. A su vez, los nuevos FTAs contienen numerosos artículos y normas que permiten que el acceso de amicus curiae, el hecho de que las audiencias sean públicas, todo esto son maneras de mejorar el sistema. Pero si uno mira los números puros, no pareciera ser que el sistema es manifiestamente injusto. Bueno, ahora sí, pasando al tema que nos ocupa. Voy a pasar rápido por esto, ya Juan José lo explicó muy bien. El artículo 53 establece la obligatoriedad de la ejecución del laudo. El 54 es interesante, cuando los países estaban diseñando la convención, se discutieron todos los artículos.
En particular el 25, como mencionó Juan, que habla de la jurisdicción. Pero notablemente el 53, el 54 y el 55 no hubo mucha discusión sobre que hablan de la ejecución, ¿verdad? Y del cumplimiento del laudo. No hubo mucha discusión. ¿Y por qué era esto? Porque se entendía, en la década del 60, que los estados iban a cumplir sus obligaciones. Es que no iba a hacer falta ir a perseguir a los estados para que cumplan. Y de hecho el artículo 54, si uno ve las discusiones, en realidad se pensó para aquellos casos en que los estados obtuvieran, por ejemplo, una condena en costas, y cómo hacía un estado para ejecutar ese laudo contra un inversor, porque obviamente en el estado donde se hizo la inversión, el inversor probablemente no tendría nada. Entonces, este artículo 54, cuando uno ve las discusiones, estaban pensando más bien en el caso de un estado persiguiendo un inversor. Bueno, el artículo 55 también ya lo explicó Juan José. El artículo 27 es interesante. Cuando uno inicia un arbitraje CIADI, cuando se inicia el arbitraje CIADI, los estados renuncian a la posibilidad de prestar o de brindar protección diplomática, como explicaba Juan hace un rato, Juan Rey. Sin embargo, esta prohibición de brindar esta protección diplomática se termina en el momento en el cual uno de los estados parte no cumpla con un laudo. A partir de entonces, sí pueden los estados parte ayudar a sus inversores mediante la protección diplomática. Y el artículo 64 establece qué pasa cuando un estado incumple una obligación bajo el CIADI, qué pueden hacer los otros estados. Y lo que dice es que se puede iniciar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Muy bien, bueno, ahora pasamos al caso de Argentina. 2001-2002, en Argentina, como todos sabrán, hubo una gran crisis económica que hizo que el gobierno aplicara medidas que afectaron a los inversores. Por supuesto, esto afectó muchas inversiones realizadas durante los 90, que curiosamente fue el mismo momento en el cual se firmaron muchos de los tratados que después invocaron los inversores. 2005-2006, los tribunales arbitrales comenzaron a dictar laudos, muchos de los cuales condenaron a Argentina a pagar daños. ¿Qué pasó? Argentina, frente a estos laudos, se negó a cumplirlos de manera voluntaria. Argentina decía, o el gobierno sostenía, que no es que ellos se negaban, sino que lo que pasaba es que los inversores no seguían el procedimiento que debía seguirse según la Convención CIADI para ejecutar el laudo. Como explicó Juan José, el artículo 54 no tiene que seguirse, no es necesario que un inversor vaya e inicie un juicio frente al país contra el cual se tiene un laudo para poder cobrarlo. El país tiene una obligación de cumplir con ese laudo. De hecho, Argentina presentó esta postura en varios casos y por lo menos yo pude encontrar al menos 4 casos de comités ad hoc de anulación que rechazaron esta postura de Argentina. Igualmente Argentina siguió manteniendo esta postura. Entonces esto lleva a la pregunta de si puede un Estado ignorar laudos arbitrales dictados en su contra de manera ad eternum, para siempre. ¿Qué pasa cuando un Estado no cumple? Hay 2 soluciones. El artículo 27 permite que el Estado del inversor brinde de protección diplomática y el artículo 64 permitiría iniciar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, esto sería un inversor de los Estados Unidos iniciaría una demanda contra Argentina ante la Corte por no cumplir laudos. Esto no ha sucedido, yo por lo menos no conozco casos de este tipo. ¿Qué pasó con los inversores que tenían estos laudos? Por supuesto, fue muy difícil cobrarle a la Argentina. Si un país no quiere pagar, es difícil poder cobrarle. Sobre todo un país como la Argentina, que ha tenido que enfrentar a, por ejemplo, los fondos buitres, y esto ha hecho que la Argentina proteja muy fuertemente sus activos fuera del país. Entonces, a los inversores se les hacía muy complicado encontrar jurisdicciones donde pudiesen ejecutar estos laudos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, los inversores empezaron a buscar maneras de presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones. Entonces, aplicaron normas de comercio internacional y también recurrieron a la presión a través de organismos multilaterales de crédito. Bueno, voy rápido.
Lo que hicieron los inversores, en particular Azurix y los tenedores del laudo de CMS, utilizaron, en los Estados Unidos existe un sistema general de preferencias que lo que hace es darles a ciertos países en vías de desarrollo la posibilidad de importar bienes a los Estados Unidos con un arancel preferencial o sin arancel. Es una gran ventaja comercial para esos países. La norma en los Estados Unidos que crea este sistema establece que si alguno de los países que son parte de este sistema no reconocen o ejecutan de buena fe laudos arbitrales, entonces es posible sacarlos del sistema, de esta preferencia que se le otorga. Bueno, Azurix y Blue Ridge, que era el tenedor del laudo de CMS, en 2009 presentaron una solicitud ante los Estados Unidos, diciendo que Argentina no estaba cumpliendo con laudos arbitrales y que por lo tanto no podía seguir dentro del sistema general de preferencias. El gobierno de Estados Unidos aceptó esta solicitud y en 2012 sacaron a la Argentina del sistema. La pregunta es, ¿esto afectó a la Argentina? En términos económicos no mucho, pero sí desde el punto de vista de la reputación del país. Esto estuvo en todas las noticias del mundo. A Argentina la sacaron de un sistema general de preferencias. Entonces esto empezó a generar presión en el gobierno. Hay otros inversores que también están intentando utilizar este tipo de mecanismos del derecho comercial internacional. Chevron, y hay otras opciones. La Unión Europea también tiene un sistema parecido que permitiría, en caso de que un Estado no cumpliese con sus obligaciones, removerlo del sistema. Y el otro punto de presión que utilizaron estos inversores y que fue probablemente el más exitoso, los inversores escribieron cartas al gobierno de los Estados Unidos solicitándoles que condicionen su apoyo a préstamos para la Argentina, tanto en el Banco Interamericano como en el Banco Mundial. También solicitaron que los Estados Unidos no apoye a Argentina en el FMI. Y el gobierno de Estados Unidos aceptó brindar esta especie de protección a sus inversores y empezó a votar en contra de préstamos para la Argentina. Esto sí afectó a la Argentina porque desde 2002 en adelante Argentina ha tenido muy poco acceso a los mercados de capitales, entonces depende en gran parte de los organismos multilaterales de crédito. Entonces esto sí le generó un daño a la Argentina. Bueno, ¿qué pasó después de todo esto? En octubre de 2013, Argentina finalmente llegó a un acuerdo con inversores y aceptó pagar, por supuesto, con quitas. Terminó pagando el 85% del capital y el 55% de los intereses, pero Argentina finalmente accedió y pagó los laudos. También en 2013, Argentina llegó a un acuerdo con Repsol por su caso por la expropiación de YPF. Bueno, rápidamente las conclusiones. La ejecución de laudos es fundamental en un sistema, ¿no? Si eso no funciona, si los laudos no se ejecutan, el sistema no funciona. La realidad es que en general los países cumplen laudos. Por eso cuando un país no cumple su laudo, es noticia. Y digamos, lo normal es que cumplen o llegan a acuerdos en algún momento. Obviamente cuando un país no cumple sus laudos, eso no ayuda a generar un buen clima de negocios y por supuesto es difícil atraer inversiones. ¿Qué sucede? Estas son obligaciones internacionales, entonces es difícil obligar a un país, no se le puede poner una pistola en la cabeza a un país, es imposible. Lo que se puede hacer es que la comunidad internacional presione a un país y lo lleve a cumplir con las obligaciones que tiene. Y Estados Unidos demostró que está dispuesto a tomar medidas en el sentido de alguna manera, llevar a los países a cumplir con estas obligaciones, como pasó en el caso de Argentina. ¿Qué demuestra todo este caso? Bueno, esto demuestra que por lo menos en aquellos casos en que los inversores vienen de países que tienen suficiente peso internacional y peso económico, la realidad es que decir yo no voy a pagar un laudo de manera indefinida es una postura que es bastante difícil de sostener y creo que el caso de Argentina de alguna manera lo demuestra.
Muchas gracias.